Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos en unos minutos dando inicio al proceso de este comité, precisamente con nuestro invitado especial, Olarte Moure. Pero aprovechamos para saludarlos a todos y comentarles pues que pronto, la semana entrante, estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias. Como ahora todo el mundo celebra el Día de Acción de Gracias, entonces nos toca hacerlo un día antes. Pero vamos a tener aquí pues un espacio de un reencuentro con un propósito, así lo llamamos, y ese reencuentro va encaminado a poder patrocinar estudiantes para el idioma inglés y ver cómo apoyamos esta iniciativa de Barranquilla bilingüe, inglés para el trabajo. Eso sería el primer punto. Les recordamos a todos que estamos también muy atentos a todos los cambios que ha habido con las solicitudes de visa, los ingresos a Estados Unidos. Aquí en AmCham les estamos dando permanentemente el apoyo a todos para el diligenciamiento correcto de sus formatos de solicitud de visa. Otro punto muy importante también, hemos venido eh, 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 conociendo de casos de fraude a través de las redes y del e-commerce. Por favor, tengan en cuenta, coméntenlo con sus amigos. No pueden comprar a la loca sin antes hacer un due diligence. Aquí en AmCham les hacemos el due diligence y recientemente tuvimos un caso de una persona, un emprendedor pequeño, y wow, perdió casi $20,000 por un fraude que le hicieron electrónico. Y al hacer aquí la investigación, pues nos dimos cuenta, mirando todas las páginas a donde tenemos nuestros aliados, efectivamente, pues la entidad está reportada como un fraude en varios otros países, de manera que, por favor, tengan eso en cuenta. Entonces, no siendo más, Beatriz, buenos días. Ya tenemos a Camilo, ¿está conectado? Sí, buenos Sí, días. ya está ¿Cómo conectado. están? Hola, perfecto. Hola, Camilo. ¿Cómo les ha Buenos ido? ¿Me días. escuchan bien? Sí. Pensamos que tenías un problema ya con el internet y yo dije, wow, bueno, vamos a empezar de todas maneras Claro que dando sí, el no, pero saludo. ya me Claro pude que sí. conectar y sin ningún inconveniente. ¿Cómo han estado? Buenos días para Bueno, todos. todo muy bien. Tenemos un excelente auditorio. Estamos listos para dar inicio, entonces estamos de acuerdo. ¿Ok? Bueno, eh, buenos días a todos. Ahora sí, formalmente, para poder dar inicio a este comité. El tema de hoy, evite las sanciones y mantenga sus PQRs al día. Nuestro invitado, como les habíamos dicho, y el líder del comité, Olarte Moure, quien ha venido pues trabajando con AmCham y exponiendo todo su conocimiento para todos los afiliados. Ha sido muy importante este apoyo de Olarte Moure y precisamente pues le damos una cordial bienvenida también y un saludo especial a Beatriz Morales, quien es la gerente de la región Caribe y nos ha acompañado siempre desde que hemos iniciado este comité tan especial. En el día de hoy, que va encaminado exclusivo para las empresas del sector de alimentos, bebidas e industria, tocaremos los temas de los derechos del consumidor, las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y la importancia de llevar un sistema de PQRs correctamente. Como nuestro invitado especial, quiero presentarles a Camilo Andrade, quien es el líder del área de competencias y consumo. El doctor Andrade, joven, muy joven, por lo que veo, Camilo, pero estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y poder escuchar todo tu experticia. Antes de dar inicio y de continuar, quiero presentar a Camilo, abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Inició su experiencia profesional en la dirección jurídica de la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente fue profesor asistente en la materia de Derecho Penal 2 de la misma universidad. Camilo ha trabajado principalmente asesorando compañías en asuntos comerciales. Se vinculó a la firma en el 2019 en el área de Derecho de Competencia y del Consumo y desde mayo del 2020 fue nombrado como líder en esta área de práctica de la firma Olarte Moure. Entonces, Beatriz, quiero darte la palabra.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Vicky, gracias nuevamente por este espacio. Para nosotros siempre es un gusto estar aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Lo voy a dejar con una persona que ese es su día a día, lo hace de una manera muy eficiente. Adicionalmente tenemos un bonus track que trajimos para todos ustedes y es que la idea es que todos los que están interesados les vamos a hacer un diagnóstico gratuito. La idea es que ustedes nos envíen la información de cómo atienden hoy en día sus PQRs y nosotros les vamos a responder con unas consideraciones generales. Así que durante la presentación al finalizarla van a encontrar el correo de Camilo para que nos envíen esta información. Nuevamente, muchas gracias. Este espacio para ustedes y Cami, tienes la palabra. Excelente. Les recordamos a todos mantener los micrófonos cerrados. Cualquier inquietud que tengan, por favor, lo pueden escribir por el chat. Estaremos monitoreando todas sus inquietudes para poder ir escribiendo estas y para que Camilo pueda ir contestando, respondiendo inquietudes que tengamos. Muchas gracias. Claro que sí, Camilo, bueno, todos pues tuyos. muchísimas gracias, Vicky, por esa introducción y por tus amables palabras, como siempre. Olarte Moure se siente muy contenta de tener esta alianza con AmCham y poderle brindar a los afiliados pues nuestra asesoría legal. Nosotros el día de hoy precisamente vamos a hacer una presentación general en algunos de los temas que los empresarios hoy en día tienen que tener muy en cuenta y centrándonos principalmente en el sistema de las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, pues con esta introducción voy a compartirles mi pantalla. Permítanme un segundo. Acá, por favor, ustedes me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, Cami, ya la vemos. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, con esa introducción, pues vamos a dar inicio a la presentación. Los empresarios, como sabemos, tenemos unos deberes de contar con ciertos requisitos que la ley y la Superintendencia de Industria y Comercio siempre está vigilando a los empresarios. Entonces, ya con esta breve introducción, pues vamos a ver los temas que nos interesan el día de hoy. Tenemos que hacer una contextualización del tema que nos convoca. Entonces, primero vamos a hacer una breve referencia al Estatuto del Consumidor, los derechos que ampara y algunas obligaciones generales de los empresarios. Luego vamos a la regulación general sobre el deber de atender peticiones, quejas y reclamos. El tercer tema que vamos a revisar es la regulación de las peticiones, quejas y reclamos también, pero especialmente qué dicen las normas sobre ciertos casos en donde se debe presentar especial cuidado en materia de su atención. Y finalmente revisaremos los riesgos de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y algunas recomendaciones para evitar esas sanciones. Entonces vamos a iniciar con la norma básica que rige el consumo en Colombia y se trata de precisamente el Estatuto del Consumidor. El Estatuto del Consumidor se encuentra en la Ley 1480/2011 y lo que pretende es regular las relaciones de consumo entre empresarios por un lado, que la ley lo recoge en productores y proveedores. Esto es por un lado. Y por otro lado, a los consumidores. Entonces, entre empresarios y consumidores se crea una relación de consumo. Y ahí es donde el régimen de protección al consumidor inicia con sus efectos a regular esa relación de consumo. Por otro lado, en el Estatuto del Consumidor también encontramos el régimen de responsabilidad de los empresarios frente a los consumidores cuando se genera un incumplimiento de las normas. Entonces, aquí simplemente mencionar qué es el Estatuto del Consumidor, en qué normas se encuentra y lo que regula esa relación de consumo entre empresarios y consumidores y que contiene pues ese régimen de responsabilidad. Ahora vemos que el objetivo del Estatuto del Consumidor es principalmente proteger, garantizar y promover los derechos de los consumidores y amparar principalmente 5 aspectos, que son, primero, la protección frente al riesgo de salud y seguridad,
Es decir, que los productos que se venden sean seguros y no atenten contra la salud de los consumidores. Segundo, amparar el acceso a la información adecuada. Es decir, que el consumidor tome decisiones de consumo informadas, y aquí también vemos que se ampara el derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos, que es nuestro tema central. Por otro lado, se ampara la protección contractual para que no se abuse de la posición del empresario en la relación de consumo. Y también se ampara la protección contra la publicidad engañosa para que los consumidores no se confundan en el mercado y adquieran cosas que no necesitan o que no querían comprar, porque eso también pues, puede suceder. También el Estatuto del Consumidor ampara la libertad de los consumidores a elegir bienes y servicios que necesitan. Y por último, se ampara la educación del consumidor, que es una labor que las autoridades últimamente han impulsado. La Superintendencia de Industria y Comercio, el INDIMA, siempre están ahí también realizando capacitaciones a los consumidores para que el consumidor se eduque. Y esto ha sido una situación que hemos visto muy fuerte en las últimas administraciones de las autoridades. Bueno, ahora brevemente voy a mencionarles algunas de las obligaciones principales que tienen los empresarios de cara a los consumidores. En primer lugar, vemos que es una obligación vender productos de calidad, es decir, que sean productos que sirven para lo que el consumidor los compró y que no pierda su dinero con la compra. Otro deber es vender productos seguros, es decir, que no se atente contra la salud del consumidor con lo que el empresario le ha entregado. Otro deber es el que se conoce como el deber de información, y consiste en suministrar información completa, clara, verdadera, oportuna a los consumidores sobre los productos o servicios que se les están ofreciendo. Otra obligación es no realizar publicidad engañosa. Si se induce a error, engaño o confusión al consumidor con la publicidad, esto puede ser eventualmente sancionado. Por otro lado, vemos que no se puede abusar de la posición contractual. En esa relación de consumo que les estaba explicando al inicio, el empresario es quien mejor conoce lo que está vendiendo y eventualmente podría llegar a abusar de esa posición. Entonces, si se abusa de ella, puede conllevar sanciones. Y finalmente, atender las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores es un deber de los empresarios. Y ese es el tema que nos trae precisamente el día de hoy y que nos convoca. Bueno, habiendo hecho esa contextualización, pasamos al tema central, que es la regulación general sobre el deber de atender peticiones, quejas y reclamos. Aquí simplemente quiero mencionar qué es una petición, qué es una queja y qué es un reclamo. Entonces, la petición es un derecho fundamental que tienen todos los colombianos para solicitar información a los particulares y a las entidades públicas. Una queja es simplemente manifestar el desacuerdo con una situación que se ha presentado, y un reclamo es pedirle a alguien que se realice algo a lo que se tenía derecho o algo que se debía haber hecho y que no se realizó. Entonces, aquí siempre escuchamos petición, queja, reclamo y pensamos que es lo mismo. A veces se pueden confundir entre ellas, pero son tres cosas distintas. Y de estas tres cosas, las peticiones, quejas y reclamos, las puede presentar el consumidor y es una obligación del empresario atenderlas. El Estatuto del Consumidor y otras normas como el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, establecen que los consumidores tienen derecho a obtener respuesta a sus peticiones y a reclamar al empresario para obtener la reparación de un daño causado. Entonces, ante ese derecho, pues los empresarios tienen que desarrollar un mecanismo de recepción y de atención de peticiones, quejas y reclamos, porque de lo contrario se incumpliría esta obligación. Casi siempre las peticiones, quejas y reclamos buscan que se haga efectiva la garantía de calidad, idoneidad y seguridad de los productos, pero tengan en cuenta que se pueden radicar peticiones en donde se le solicite, por decir algo, información al empresario
sobre su actividad o sobre los productos o servicios que vende y se debe atender. Ahí incorporamos una nota y es que cuando un consumidor busca demandar a un empresario mediante una demanda de protección al consumidor, es común que se presente una petición, queja o reclamo, principalmente porque ahí se agota un requisito que trae la ley de reclamar primero ante el empresario antes de presentar una demanda. Entonces, quedaría agotado ese requisito. Creo que hay alguna pregunta, tal vez. No, creo que no. Entonces, voy a continuar. En el caso de ventas online, hay una obligación expresa y es permitir que los consumidores reclamen en los mismos medios por donde realizaron las compras. Entonces, se tiene que habilitar un espacio en la página web del empresario que realiza ventas a distancia o que utiliza lo que se conoce como el comercio electrónico y se debe informar la forma en la que se puede presentar una petición, queja o reclamo. Esto está expresamente en el Estatuto del Consumidor. Podemos concluir que existe la obligación de atender las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores. El régimen de protección al consumidor así lo exige. Y cuando me refiero al régimen de protección al consumidor, me refiero al Estatuto del Consumidor, principalmente, que ya estuvimos hablando de él, pero también a otras normas, como lo son la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio lo que ha hecho es recoger varias normas, decisiones de autoridades, sentencias, etcétera, en un solo cuerpo normativo, y de ahí se diseñó esa norma, esa Circular Única. Y bueno, pues la Circular Única de la SIC trata el tema de las peticiones, quejas y reclamos extensamente, y hay una regulación especial sobre este asunto que vamos a entrar a revisar. Entonces, vamos a ver de una forma relativamente general y rápida esa regulación especial de las peticiones, quejas y reclamos que ha tomado o que ha, por decirlo de alguna forma, recopilado la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio hay 5 sectores de la industria en donde se tiene que contar con un sistema de peticiones, quejas y reclamos obligatoriamente y con unas pautas específicas que se tienen que seguir. Entonces, esos 5 sectores son, primero, el sector automotor. Allí se obliga a los empresarios a contar con un sistema de peticiones, quejas y reclamos. Segundo, en el sector de electrodomésticos y gasodomésticos también se obliga, es obligatorio. Tercero, para los operadores de telecomunicaciones deben diseñar específicamente unos sistemas de peticiones, quejas y reclamos. Cuarto, en los grandes almacenes también se exige contar con ese sistema de peticiones, quejas y reclamos, y en el sector de los espectáculos públicos. Entonces vamos a entrar a revisar cada uno de estos específicamente qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio en su Circular Única. En el sector automotor exige que los empresarios tengan un mecanismo institucional de recepción y trámite de peticiones, quejas y reclamos debidamente documentado. Y en este caso concreto, se determina que el empresario debe, primero, entregar información sobre las direcciones físicas y electrónicas y el procedimiento para radicar una petición, queja o reclamo. Segundo, tener un sistema que le permita al empresario identificar la petición, queja o reclamo y clasificarla. Es decir, como contar con una base de datos para organizar la petición, queja o reclamo que el consumidor ha radicado. Y tercero, establecer un procedimiento dentro de la empresa para darle trámite a la petición, queja y reclamo. Entonces, eso en cuanto al sector automotriz. Otro sector al cual se le exige contar con un sistema obligatorio de peticiones, quejas y reclamos, como ya lo vimos, es el de los electrodomésticos y gasodomésticos. Y en ese escenario,
los empresarios que se dediquen a la comercialización de electrodomésticos y gasodomésticos también deben tener un mecanismo institucional de recepción y trámite de peticiones, quejas y reclamos debidamente documentado. Allí también se exige expresamente, primero, entregar información sobre las direcciones físicas y electrónicas y el procedimiento para erradicar una petición, queja o reclamo. Segundo, contar con ese sistema que le permita al empresario identificar la petición, queja y reclamo, almacenarla, clasificarla y atenderla. Y tercero, establecer un procedimiento dentro de la empresa, un procedimiento administrativo, una persona encargada o un área encargada para darle trámite a la petición, queja o reclamo. Una situación similar es la que le corresponde a los operadores de telecomunicaciones, en donde la ley les exige que dentro del establecimiento de comercio, en donde ofrecen sus productos y servicios, tengan formatos. Ahí ya se está hablando de formatos para la presentación y erradicación de peticiones, quejas y reclamos. En este caso especial de los operadores de telecomunicaciones, también se les ordena tener en la página web un vínculo para que los consumidores puedan presentar su petición, queja y reclamo y puedan consultar la forma que se ha dispuesto para ello. En este caso de los operadores de telecomunicaciones, también se les exige que se responda dentro de los 15 días hábiles siguientes la petición, queja y reclamo, y se le pide al empresario operador de telecomunicaciones que conserve su base de datos de las peticiones, quejas y reclamos por un término de 3 años. Entonces, vemos cómo según el escenario, según el sector, hay unas disposiciones específicas para cada uno de los empresarios y pues hay que cumplirlo. Otro caso en donde se exige expresamente por ley contar con un sistema de peticiones, quejas y reclamos es el caso de las grandes superficies, de los grandes almacenes. Los grandes almacenes son establecimientos de comercio en donde se venden bienes de consumo masivo al detal y cuyos ingresos bimestrales son iguales o superiores a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso es más o menos unos 3.000 millones de pesos. Entonces, en los grandes almacenes se establece que el empresario debe poner a disposición de los consumidores formularios para presentar peticiones, quejas y reclamos. Y aquí, en este caso, se exige poner un texto en esos formularios que trae la ley y que dice lo siguiente. Dice, señor consumidor, relate los motivos de su reclamo y solicite copia de este formulario debidamente firmado por el responsable local del cumplimiento. Recuerde, en caso de tener que presentar un reclamo ante las entidades competentes, sea la Superintendencia de Industria y Comercio o la Alcaldía, es recomendable que anexe fotocopia del presente formulario, ya que los hechos allí consignados pueden servirle como fundamento para su denuncia. Entonces acá ya vemos que inclusive la ley trae un texto que le pide a los grandes almacenes que incorporen esos formularios para que se tramite la atención de las peticiones, quejas y reclamos. Finalmente, el último caso expreso que trae la ley con una regulación especial para la atención de peticiones, quejas y reclamos es el caso de la venta de boletería para espectáculos públicos. Entiéndase por espectáculos públicos, conciertos, escenarios deportivos, obras artísticas, entre otros. Entonces, en la venta de boletería, el empresario debe implementar un sistema de peticiones, quejas y reclamos con, primero, fecha de presentación de la petición, queja o reclamo. Segundo, medio de presentación de la petición, queja o reclamo. Tercero, nombre e identificación del consumidor. Cuarto, teléfono, dirección y correo electrónico del consumidor. Quinto, la motivación de la petición, queja o reclamo. Sexto, la forma para tramitar la queja, la petición, queja o reclamo. Y séptimo, el tiempo máximo en el cual se debe resolver la petición, queja o reclamo. Entonces acá vemos nuevamente, como en otro escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su circular única, regula la forma como los empresarios que se dedican a la venta de boletería en espectáculos públicos, específicamente le dice qué tiene que tener en cuenta al momento de informarle al consumidor la forma como puede erradicar su petición, queja o reclamo
y lo que tienen que tener en cuenta para almacenarlo. Entonces, digamos que en conclusión, hay situaciones puntuales en donde la ley le dice al empresario que tiene que tener su sistema de PQRs, de petición, queja y reclamo, pero en general sabemos que es una obligación de todos los empresarios, no solo de estos 5 sectores, sino de todos los empresarios, radicar, almacenar y tramitar y conservar las peticiones, quejas y reclamos. Bueno, ahora vamos a ver los riesgos que se pueden generar si no se atienden las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores. Porque lo que la experiencia nos ha dicho a nosotros que diariamente asesoramos a las empresas es que cuando no se hace una atención debida de las peticiones, quejas y reclamos, las autoridades lo están vigilando a uno, los mismos consumidores se quejan ante las autoridades y esto pues puede traer distintas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si el empresario no atiende una petición, queja o reclamo? Bueno, aquí hay varios escenarios que se pueden presentar, pero principalmente son los siguientes 5. Primero, pueden presentarse, si no se atiende una petición, queja o reclamo, el consumidor puede presentar una tutela por no tramitar una petición. Esto, como ya hemos mencionado, una petición, el derecho de petición está regulado en la Constitución colombiana y está desarrollado en el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, y este código le exige a los particulares atender las peticiones, y si no se tramitan, el consumidor puede presentar una tutela ante los jueces para que se ordene judicialmente la respuesta. Esto lo vemos todos los días con nuestros clientes, que no atienden peticiones, quejas y reclamos, que la dejaron sin responder, que se les pasó el tiempo y dijeron mañana yo le contesto al consumidor, pues mañana le está llegando, es la orden judicial para que se atienda la petición, queja y reclamo. Y si no se atiende esa orden judicial, pueden venir también consecuencias, incidentes de desacato, en donde eventualmente un juez podría ordenar el arresto del representante legal de la empresa. Entonces, por eso es importante atender la petición. Segundo, la imposibilidad de atender un requerimiento de información de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿A qué nos referimos con este punto? Muchas veces, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad principal de vigilar a los empresarios en el mercado, hace requerimientos de información. Y nos ha pasado diariamente o cada vez que le llega un requerimiento de información a un empresario, la Superintendencia de Industria y Comercio le dice al empresario, envíeme una copia de las peticiones, quejas y reclamos almacenadas durante los últimos 6 meses. Y muchas veces los empresarios dicen, no, pues que yo no tengo eso, yo no tengo ese documento. ¿Qué pasa? Que si la superintendencia como autoridad en materia de protección al consumidor pide esa información y el empresario no la tiene, pues esto puede jugar en nuestra contra. Entonces, si no existe la posibilidad de atender ese requerimiento de información de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que se le responde es, señores Superintendencia, lamentablemente no contamos con esta información. Y eso puede traer consecuencias administrativas. Ahora pasamos precisamente al tema de las investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que estábamos hablando hace un momento era de ese requerimiento de información, que es una etapa previa a una eventual investigación formal, ¿sí? Y en la investigación formal, si hay méritos para iniciar una investigación formal, lo que hace la superintendencia es tener como en contra de uno el hecho de no haber aportado el documento con las peticiones, quejas y reclamos. Entonces, aquí también pues, surge un riesgo, y es que no estar en cumplimiento con lo que pide la autoridad puede derivar en investigaciones que finalmente pueden tener una sanción económica. Por otro lado, hay riesgos de demandas de protección al consumidor por vulnerar los derechos del consumidor. Estos dos temas que acabo de mencionar, investigaciones administrativas y demandas, los desarrollo en las siguientes diapositivas que vamos a ver, pero quería aquí simplemente enunciarlos. Y hay riesgos reputacionales también. Vemos todos los días con nuestros clientes que cuando no se responde a una petición, queja o reclamo,
los consumidores muchas veces acuden a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a desacreditar o a atacar la reputación de la empresa. Presenté una petición hace un mes, no me han dado respuesta, ¿por qué no tienen en cuenta los derechos de los consumidores? Son los comentarios que vemos en este tipo de escenarios. Entonces, también los riesgos reputacionales se tienen que tener muy presentes. Entonces, de la mano con lo anterior, aquí trajimos el riesgo administrativo más importante, en donde se involucra a la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de proteger los derechos de los consumidores y de exigir el cumplimiento de los deberes a los empresarios. Entonces, hagan de cuenta que en el mercado, donde están los empresarios, están los consumidores, están los productos, los bienes y servicios, la Superintendencia de Industria y Comercio nos está vigilando a todos. ¿Qué le está pasando a este consumidor? ¿Qué está haciendo este empresario? ¿Qué está cumpliendo con el régimen de protección del consumidor o no lo está cumpliendo? La SIC, si no detecta que se están cumpliendo los deberes de los empresarios, hace estos requerimientos de información, pide información y si encuentra los méritos, puede iniciar investigaciones administrativas que eventualmente pueden derivar en, primero, la imposición de multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que esto es aproximadamente 2.000 millones de pesos. La superintendencia también puede eventualmente cerrar temporalmente el establecimiento de comercio hasta por 180 días y en caso de reincidencia o faltas graves, puede eventualmente cerrar definitivamente el establecimiento de comercio. La superintendencia también puede imponer multas hasta de 1.000 salarios mínimos, que es aproximadamente 1.000 millones de pesos, por la inobservancia de las órdenes o instrucciones que haya emitido. Y puede imponer multas hasta por 300 salarios mínimos y la prohibición de ejercer el comercio hasta por 5 años a personas que hayan autorizado o ejecutado conductas contrarias a las contenidas en el Estatuto del Consumidor. Esto, digamos, por el lado del riesgo administrativo de esa autoridad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que está vigilando a todos los empresarios y que en cualquier momento, simplemente porque quiere hacer consultas o porque quiere o porque tiene algún indicio de incumplimiento, puede pedir información, puede iniciar una investigación administrativa y pues claramente el empresario también se puede defender. Esto no implica de suyo que la Superintendencia de Industria y Comercio vaya a sancionar. Puede que inicie un procedimiento administrativo y encuentre que no hay méritos para imponer una sanción, claramente. Pero es estar uno como empresario en esa situación de una investigación, pues los empresarios no están para eso. Los empresarios es preferible que eviten esos escenarios a estar involucrado en uno de ellos. Y por eso, pues digamos que las recomendaciones que el día de hoy les traemos en materia de peticiones que hacer reclamos. Ahora bien, hay otro riesgo latente, que es el riesgo judicial, y consiste en que el consumidor que considere que al no haberle atendido su petición queja y reclamo, se vulneró el derecho del consumidor a la reclamación, que está tal cual en el Estatuto del Consumidor, pues el consumidor podría presentar una demanda de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que aquí no tendría esa función, como lo estamos hablando ahorita, de autoridad administrativa que investiga, sino que aquí tendría su posición de juez de la República, porque la Superintendencia de Industria y Comercio también tiene facultades para ser juez de la República. Y podría eventualmente condenar a cumplir con las obligaciones de garantía o podría poner multas de hasta 150 salarios mínimos por el incumplimiento de sus deberes legales o la vulneración de los derechos del consumidor a presentar reclamaciones directas. Entonces, simplemente para ir terminando y dejar un espacio que me parece importante, un espacio para presentar, para preguntas, les traemos algunas recomendaciones para mitigar estos riesgos que se derivan de no contar con un sistema robusto
de registro, almacenamiento y trámite de peticiones, quejas y reclamos. Nosotros queremos recomendarles que primero se diseñe, ya sea por ustedes mismos o con sus abogados, un mecanismo para que el consumidor pueda radicar quejas, reclamos y peticiones, para que pueda el consumidor ejercer su derecho a la reclamación, ejercer ese derecho a la garantía, ¿sí? Presentar la reclamación como requisito de procedibilidad ante una acción de protección al consumidor. Como les mencioné, se debe agotar este escenario para presentar una demanda, y presentar cualquier tipo de reclamación o petición relacionada con el producto adquirido o el servicio prestado. Esto en el marco de un sistema de atención al cliente, lo que se conoce comúnmente como el SAC, que haya una especie de designado de servicio al cliente que se encargue de recoger las peticiones, quejas y reclamos. También mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de las reclamaciones de los consumidores y las respuestas dadas. Es muy importante porque muchas veces lo que pide la autoridad es enviar un soporte de los últimos 6 meses. Entonces, conservar en un medio idóneo las reclamaciones de los últimos 6 meses es lo más recomendable. También corroborar que el sistema de peticiones, quejas y reclamos establezca un número de seguimiento radicado de la solicitud presentada. Informe al consumidor sobre el estado del trámite, informe al consumidor sobre el tiempo estimado de la respuesta. Dependiendo del sector, pues como ya lo vimos, cumplir con las obligaciones y términos específicos contemplado en la circular única es también lo más recomendable. Y bueno, por último, y como lo había mencionado Beatriz, nosotros queremos ofrecerles un bonus track para los asistentes al evento, y queremos hacer un diagnóstico general de la forma como ustedes están tramitando las peticiones, quejas y reclamos ante sus consumidores. Entonces, queremos pedirles que si lo desean, nos envíen un correo electrónico a mi correo, camilo.andrade@olartemobile.com, contándonos cómo están almacenando sus peticiones, quejas y reclamos. Entonces nos dicen: Camilo, yo tengo un correo electrónico en donde me llega la petición, queja y reclamo, y yo por ese correo electrónico le doy respuesta. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? Camilo, nosotros no tenemos un correo electrónico, lo que tenemos es en la página web una plataforma en donde se almacena la petición, queja y reclamo, y esto es como lo estamos manejando. O tenemos una línea de atención al cliente y esto es lo que estamos haciendo. Lo que queremos es básicamente hacer un diagnóstico general, breve, de cómo ustedes están atendiendo las peticiones, quejas y reclamos de sus consumidores. Y con base en lo que ustedes nos cuenten, pues nosotros poderles dar algunas recomendaciones de cómo atender, si hay oportunidades de mejora en lo que están haciendo. Si no lo están haciendo, pues hay que hacerlo cuanto antes. Y a través de un correo electrónico, pues les enviaremos nuestro diagnóstico para que pues ustedes también conozcan nuestra opinión y nuestra posición sobre lo que están haciendo. Entonces, con este bonus track, queremos por favor que nos envíen sus correos, y pues agradecerles mucho su tiempo. Esta era pues la presentación, no me quiero alargar más para dar un espacio para las preguntas que eventualmente puedan tener, y pues agradecerles su atención. Muchísimas gracias. Buenos días. Disculpen, no encuentro cómo levantar la mano. ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Angulo. Yo trabajo con la Cámara de Comercio de Barranquilla. Soy jefe de experiencia del cliente y me pareció una excelente intervención. Tengo, digamos, a mi cargo la administración de las PQRs de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y me pareció que teníamos como, si bien no estamos enmarcados dentro de los segmentos que especificaron, pues sí es importante como empresa de servicio manejar este sistema y poder estar muy atentos, digamos, a todos los requerimientos de los usuarios y de los clientes que nos contacten a través de nuestros canales y de nuestros servicios. Entonces, bueno, en primera instancia agradecerle pues por todo el conocimiento que nos ha transmitido, que me ha parecido súper relevante y aplicable, digamos, a todos los sectores en general.
y tenía una duda que quisiera compartirle a ver si de pronto puede orientarme, y es que Claro que sí. en temas de conceptualización, ¿tenemos alguna o existe alguna entidad reguladora que pueda definir unos conceptos únicos, es decir, que trace lineamientos específicos para definir los conceptos de petición, queja, reclamo? Pues digamos que hay una línea muy delgada en entender qué podría entenderse como reclamo, qué podría encajar dentro de una queja. O sea, creo que ahí se puede prestar como para confusiones en esos conceptos, y quería saber si existe como una definición única o si existe, digamos, alguna entidad que defina y que trate de unificar o trate de los conceptos, porque he tratado como de consultar en diferentes organizaciones de diferentes tipos y me he encontrado con diversidad de conceptos que terminan confundiéndome. Tal cual. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. ¿Qué hemos, digamos, nosotros identificado en toda esta regulación en materia de atención de peticiones, quejas y reclamos? Y no solo en materia de consumo, que es, digamos, el punto principal acá, pero pues en este caso una entidad como una Cámara de Comercio que también recibe peticiones, quejas y reclamos. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado? Que por un lado, el Estatuto del Consumidor garantiza el derecho a la reclamación. Por otro lado, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo regula el derecho de petición. Pero no existe, y bueno, y por otro lado, aquí como lo vimos, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio trae unos parámetros para ciertos sectores, pero la verdad es que no hay una resolución, no hay una norma específica, no hay una decisión administrativa o judicial que pueda darnos un concepto pacífico sobre qué es una petición, qué reclama y cómo se tiene que atender. Básicamente, digamos, mi recomendación principal es siempre que reciban una comunicación de un usuario, siempre hay que contestarle. Y siempre hay que contestarle dentro de los 15 días hábiles siguientes. En el caso que estábamos viendo hace un momento de boletería, ahí se señalan 30 días, pero siempre hay que dar respuesta, siempre hay que atender, porque desatender una comunicación, no hablemos entonces de petición, queja y reclamo, sino una comunicación de un usuario, puede derivar en la asistencia ante una autoridad judicial, y el juez no se va a poner a revisar si esto es una petición del el Código de Procedimiento Administrativo o si es una petición o un reclamo, una queja del Estatuto del Consumidor o de la Circular Única. El juez le va a decir al empresario o a la autoridad, al particular, responda, dé respuesta. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Tenemos siempre que contestar, siempre hay que atender. Pero para responder tu pregunta particular, no hay una norma que recoja en un solo cuerpo ese concepto de petición, que es el reclamo. Como lo mencioné hace un momento, la petición es esa solicitud que está garantizada en la Constitución y en la ley. La queja es demostrar el desacuerdo con algo que ha sucedido, y el reclamo es pedir algo que me tenían que dar y no me lo dieron. ¿Sí? Es así en términos generales, pero no hay un cuerpo que recoja ese concepto unificado, y por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer siempre es responder como sea, responder. No sé si de pronto haya alguna otra pregunta, o si fue claro, si necesitan que de pronto complemente más. Sí, hola Camilo, tenemos otra pregunta en el chat, fue formulada por el señor Leonardo, dice, ¿cómo puede defenderse la empresa cuando atendió la PQR y de todas formas el consumidor acude a difamarla en redes? Bueno, la difamación en redes es un riesgo que, como ustedes saben, cualquier persona puede crear un perfil, incluso
se crean perfiles falsos, incluso puede haber escenarios eventualmente en donde competidores pueden crear perfiles para difamar y eso también eventualmente puede generar una conducta de competencia desleal. Pero ahí es muy difícil poderse defender, aunque sí se puede hacer. Es decir, si hay una persona que está hablando mal de mi empresa y yo le respondí, le atendí la petición, la queja o el reclamo, y yo identifico a esa persona, pues lo más importante es identificar el medio por el que se hizo esa difamación, ese descrédito, digamos, por Instagram o por Facebook, y acudir a los mecanismos que tiene Instagram o Facebook para que se elimine ese comentario, esa publicación. Ahora bien, si queremos ir más allá y si vemos que es una persona natural la que está desacreditando mi empresa, pues hay acciones que se pueden tomar. Como les decía, hay conductas de competencia desleal, que hay una conducta que se llama específicamente el descrédito, y yo podría presentar una demanda de competencia desleal contra esa persona y pues una evidencia de ese daño que me está causando, pues es esa publicación. Entonces, sí hay formas de defenderse. Ahora bien, lo importante aquí es poder contar con el respaldo pero mire, si usted me presentó la reclamación, usted me presentó la queja, la petición, yo le respondí. Intentar hacer ese contacto directo con la persona, pero aquí lo más recomendable es pues diseñar esa estrategia de defensa, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen, oiga, me están escribiendo por Instagram, por Facebook, me están atacando. Aquí hay medidas legales, hay medidas judiciales y hay medidas administrativas que han dispuesto esas plataformas donde se hacen esas publicaciones. Entonces, es importante diseñar esa estrategia de defensa, puede ser con los abogados específicamente, y ver cómo uno se defiende y ataca y pues permite quitar esas publicaciones de las redes. Perfecto, Camilo, mil gracias. Acá tenemos otra pregunta de Luisa Fernanda que dice, buen día, una consulta. ¿WhatsApp está considerado como un canal oficial para registro de PQR o depende de la política interna de cada empresa? Mira, sí, ¿qué hemos visto con nuestros clientes? Si nuestros clientes tienen lo que se conoce como el chatbox o tienen un medio institucional de WhatsApp y nos presentan una petición por WhatsApp, hay que atenderla. Hay que atenderla, porque lo que hacen comúnmente los consumidores es capturar la pantalla del chat de WhatsApp y aportar esa prueba ante los jueces, y lo que hemos visto con los jueces hoy en día es que lo tienen en cuenta como una desatención de una petición que reclama. No, como les decía hace un momento, no hay un medio que la ley establezca específicamente que se debe dejar puntualmente para la petición que reclamo, pero si yo como empresa dispuse un chatbot para radicar un mensaje y pusieron esto puede ser contraproducente, porque muchas veces lo que se hace es que se utiliza el robot que contesta y el robot no da una respuesta puntual a la necesidad del consumidor, ¿sí? Y lo que se quiere hacer es responderle algo. Esto puede ser contraproducente, pero para contestar tu pregunta, hemos tenido casos, en la oficina nos han llegado casos donde no se atiende una petición que se radicó en el chat de WhatsApp y el juez ordena contestar o el juez se da cuenta pues que no se están atendiendo las peticiones de los consumidores. Entonces es un escenario un poco complejo que hay que ver cómo se atiende. Una de las cosas que le hemos dicho a nuestros clientes es que le radiquen la petición. Usted tiene que dar una respuesta y decirle, hemos recibido su petición y está en trámite para ser resuelta, y responderla en el término de la ley, en los 15 días hábiles, y así pues se disminuyen los riesgos. Pero puntualmente, para responder tu pregunta, sí se pueden presentar escenarios en donde por no responder un chat de WhatsApp pueden quejar, es decir, pueden venir sanciones judiciales o administrativas. Perfecto. Acá en el chat también tenemos una pregunta de Sebastián Arteta
pero es un poco larga, entonces me gustaría que Sebastián, porfa, prenda su micrófono y nos pueda pues hablar un poco al respecto. Hola, muy buenos días. Buenos Hola, días. Sebastián. Bueno, les resumo. Básicamente, pues, tengo una consulta de un caso que nos pasó hace poco. Nosotros, digamos, somos administradores, somos un parque industrial, una zona franca en Barranquilla. Y pues hace poco recibimos una queja de una empresa, digamos, una compañía interna de nuestro parque industrial, del cual nosotros somos administradores, sobre una reclamación de un daño de un equipo, digamos, de un equipo, un electrodoméstico, por poner un ejemplo, de un equipo, pues, de una compañía debido a una falla interna en el circuito eléctrico que se presentó hace un par de meses. ¿Cómo, digamos, se da tratamiento a esos, teniendo en cuenta que, uno, nosotros no somos prestadores de servicio de energía; dos, hacemos todo el mantenimiento programado de las redes y, digamos, con todas las evidencias, etcétera, etcétera? Y la falla se origina, digamos, porque una compañía interna adicional que está conectada al circuito no hace o no hizo un mantenimiento a sus equipos de medición, lo que hace pues que salte todo el parque y se presente pues este tipo de situación. Entonces esa es básicamente mi consulta. Perfecto. Bueno, aquí yo creo que por ser un tema pues específico y técnico hay que revisarlo con detalles, pero lo más importante acá es darle respuesta al reclamante explicando precisamente eso, explicando por qué no soy yo la persona indicada para resolverle su solicitud, explicarle cuál fue la posible causa del problema que se presentó, ¿sí? Esto a través de una respuesta formal, de una respuesta de la entidad, ¿sí? Y proponerle la forma en la que podría eventualmente resolver su problema. El asunto aquí es que guardar silencio es lo que nos va a traer consecuencias. Pero si lo que nosotros hacemos es atender la petición y la atendemos de una forma en la que el consumidor se da cuenta de que nos interesa lo que nos está, lo que nos está diciendo, pues esto ya es un escenario distinto. Y es un escenario distinto también que permite constituir pruebas en eventuales escenarios judiciales, en donde si estamos en un juez nos dice, demuestre que usted sí atendió la solicitud de este señor que lo está demandando. Si yo no tengo nada, no tengo cómo probarlo, pues puede jugar en mi contra. Pero si yo definitivamente digo, mire, yo no era el encargado de esto, pero yo sí me senté a redactar la respuesta, esto va a ser mucho más favorable para nosotros y va a disminuir los riesgos. Entonces, aquí otra recomendación siempre es, y lo reitero, no guardar silencio, sino atender, por más de que yo no sea la persona responsable, no desentenderme de eso, ¿sí? No decir, no, es que eso no es mío, entonces yo ni siquiera le contesto al consumidor. Atender siempre. Y en el término legal, 15 días hábiles es lo más importante. Pero Vale, muchas gracias. el caso particular, de todas formas, se podría revisar eventualmente y pues diseñar una estrategia que nos permita ver pues cómo movernos. Pero en materias de peticiones, quejas y reclamos, esa es mi recomendación puntual. Perfecto, bueno, creo que tenemos espacio para otras dos preguntas que tenemos. Okay, Juan Camilo nos pregunta, si la empresa tiene publicado en su página web un correo electrónico oficial para recibir PQR y el usuario la radica por WhatsApp, Facebook, etcétera, también hay que contestarla. ¿Se puede responder que ese no es el medio para recibir PQR? es una muy buena pregunta. Y lo clave es informar que el WhatsApp no es el medio para contestar la PQR, ¿sí? Lo que siempre nosotros hacemos es decirle a nuestros clientes, por donde sea que usted reciba la petición que es reclamo, intente responderla. Ahora, otra cosa que muchas veces ocurre es que el encargado del chat de WhatsApp le remite la petición a la persona que se encarga del correo electrónico de peticiones, quejas y reclamos, ¿sí? Si en nuestra página web nosotros tenemos claramente que su petición se atenderá en el siguiente correo electrónico, pues esto juega en nuestro favor.
y si el WhatsApp envía un mensaje automático diciendo, por favor, si usted va a radicar una petición que es reclamo, envíela a este correo electrónico, pues es más fácil para el empresario. De todas formas, como se les mencionaba, lo que hemos visto es que muchas veces decir en nuestra página web que tenemos un correo específico para peticiones, quejas y reclamos no es suficiente para los jueces cuando llega, por ejemplo, una tutela, y yo lo he visto muchas veces, ya una tutela en donde no se atendió una solicitud que se radicó por WhatsApp, se tenía correo electrónico para la tratación de peticiones, quejas y reclamos, pero el juez en cualquier caso dice, usted no le respondió al consumidor. Aquí hay otra cosa y es importante tener en cuenta que los consumidores, y pues precisamente por la facilidad que existe de usar las redes de comunicación, WhatsApp, Instagram, pues muchas veces no les interesa a los consumidores ver cuál es el medio específico por el que van a presentar la petición que reclamo. Lo que hacen es, aquí me dejaron un número telefónico, yo mando un WhatsApp y pues me tiene que contestar. Entonces, es un escenario complejo. Nuestra recomendación siempre va a ser que sea cual sea el medio en donde se reciba la petición que reclamo, se conteste. Y una forma para atender esta situación puntual puede ser enviar un mensaje automático diciendo, por favor, si usted tiene una PQR, una petición que reclamo, envíela a este correo electrónico. Y ahí pues va a ser más fácil tener ese control, ese almacenamiento de las peticiones, quejas y reclamos. Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta de Carlos Andrés. Dice, de acuerdo a los términos PQRs, ¿hay alguna diferencia entre reclamo y recurso o qué similitud hay entre los dos? Por otra parte, los términos establecidos que tenemos para responder al usuario son 15 días. ¿Las peticiones por información tienen el mismo tiempo o son 10 días? Bueno, entonces aquí hay dos preguntas. La primera es en relación con los recursos y reclamos. Los recursos son distintos a los reclamos. Un recurso es la posibilidad que da la ley, ¿sí? Porque esto ya estamos en el escenario entonces judicial y ya no tanto comercial, de atacar, por decirlo de alguna forma, una decisión que ha tomado o un particular o una autoridad, ¿sí? Legalmente los recursos pueden ser un recurso de reposición o un recurso de apelación. El recurso de reposición se resuelve ante la misma persona que emitió la decisión, y el de apelación ese recurso lo resuelve el superior, ¿sí? Ahora, hay algunos escenarios en donde la ley le exige a los particulares que tienen que disponer unos términos para resolver unos recursos. Eso en el caso específico yo lo he visto en el escenario de los giros postales. Pero son dos cosas distintas. Un recurso, y para que quede muy claro, la reclamación es mi solicitud de algo como consumidor que me tenían que haber hecho, o un derecho que yo tenía y que no lo pude ejercitar, o que esa cosa que tenía que haber hecho no se hizo. Esa es mi reclamación. Y el recurso es esa situación que trae la ley en donde una decisión que emite un particular o que emite una autoridad se puede atacar ante esa misma particular o ante el superior. Eso es el recurso. Entonces es muy importante tener esos dos escenarios. Ahora, en relación con la pregunta de la petición en la modalidad de información. La petición en la modalidad de información está regulada en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Y se establece que para las peticiones en calidad de información, las autoridades y los particulares tienen 15 días hábiles para tramitar esa petición. 15 días hábiles, ¿sí? La ley no utiliza la palabra hábiles, pero decisiones de
de otras autoridades han aclarado que se trata de 15 días hábiles. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque muchas veces los consumidores dicen, usted tiene 15 días para responderme, y si no me responden esos 15 días, pues voy a tomar acciones, voy a presentar una tutela. Entonces, son 15 días hábiles para resolver las peticiones en calidad de información. En el caso que estábamos viendo en el sector de la boletería, ahí se amplía un poco el término y señala que son 30 días. Entonces hay una situación particular. Pero el Código de Procedimiento Administrativo establece 15 días hábiles para responder la petición en calidad de información. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, a todos los asistentes, a la señora Beatriz, y especialmente a la firma Olarte Maure, firma aliada en todo el proceso que tiene AMSA en Barranquilla. Muchas gracias a todos los asistentes por haber participado en esta sesión. Tenemos mucha información para ustedes. Estas memorias van a ser enviadas a sus correos electrónicos. También aprovecho para invitarlos, extenderles la invitación a todos los aliados presentes aquí a nuestro reencuentro con un propósito. El Thanksgiving Day tendremos el próximo 24 de noviembre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Por favor, las personas que quieran asistir, aquí encuentran todos los datos. Esto es una bonita iniciativa que tenemos para darle a una Barranquilla bilingüe, para que todos logren vincularse y ser parte de este lindo proceso. Muchas gracias a todos los asistentes. Estaremos enviando toda la información respecto a este webinar. Les deseamos un excelente día y gracias por participar. Muchas gracias para todos. Gracias. Muy amable. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. información. Gracias.